Hola, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Estamos ya en la penúltima semana, prontos a finalizar el interciclo marzo 2018. Tomamos los últimos momentos para tratar de hacer bien las tareas. La parte teórica lo vamos a hacer a través de esta explicación en el video del YouTube para que ustedes puedan apoyar y realizar la tarea. No se olvide, la tarea para el tercer parcial es las 10 estrategias para desarrollar la comprensión lectora y las 5 preguntas de acuerdo al manual del INEVAL, página 33 y 34. En las microhabilidades de la comprensión lectora, de acuerdo a los autores, siempre cada uno va a tratar de dar a conocer cantidades de microhabilidades de la lectura, agrupadas por apartados que van desde la letra hasta el mensaje escrito. Un poquito para tomar en cuenta. En todo este proceso nosotros tratamos de generar estrategias que vaya a tratar de desarrollar en un sentido más amplio. Nuestra mirada, nuestra fijación no la queremos hacer de manera específica solo a una letra, palabra, sino tratemos de que esto cada vez vayamos desarrollando mayormente las destrezas para tener una fijación con un campo visual muy amplio, en párrafos y en lo posible en hojas. De acuerdo a esto, nosotros tenemos acá de lo que nos dice Casani 2008 en la página 207, ¿sí? De acuerdo a esa clasificación. Ellos, por ejemplo, hacen un breve análisis en cuanto al sistema de escribir. Aquí de pronto, en un grupo de palabras de un texto, lo que necesitamos es reconocer y distinguir las letras del alfabeto. En su conjunto, eso a diario, por el mismo hecho de estar revisando el texto, nosotros necesitamos de que esto esté bien claro. Pronunciar las letras del alfabeto, saber cómo se ordenan las letras. Aquí es, por ejemplo, una pequeña dificultad. Si nosotros queremos jerarquizar de acuerdo al orden alfabético, a veces nos cuesta, si vamos lo típico, ¿no? Volvemos a repetir A, B, C, D para saber dónde está, por ejemplo, la letra E. Es lo que nosotros debemos estar bien claros, saber la posición de las letras en cuanto al alfabeto y de acuerdo a eso nosotros poder determinar, jerarquizar en base a los textos. Saber cómo se pronuncian las palabras escritas, poder decodificar la escritura hecha a mano. A veces cuando nosotros estamos familiarizados, únicamente vemos la parte inicial y la letra y las letras finales y ya sabemos de qué se trata. Por ejemplo, yo digo prohición. ¿A qué se refiere? A ver, no sé si de pronto Martín me puedes a través del chat. Si yo les digo pro al inicio y sion al final, enseguida se nos viene a la mente tratar de a estas palabras inicio y final, nosotros las arreglamos y escribimos la palabra completa. Entonces sería la palabra pronunciación. Entonces de esa forma nosotros tratamos de completar lo que nosotros queremos identificar. Ahora, una vez ya finalizado el primero, lo que es las letras del alfabeto, el orden, y nosotros podemos decodificar de acuerdo a cómo está escrito, hoy vamos a ver en cambio las microhabilidades de la comprensión lectora, palabras y frases. Ya vienen a ser estructuras más amplias, estructuras más sistematizadas de acuerdo a lo que se está estudiando. Palabras y frases. Siempre debemos reconocer las palabras y frases recordando su significado con rapidez.
reconocer que una palabra nueva tiene relación con una palabra conocida. Reconocer la relación entre diversas formas de la misma palabra, flexión, derivación, composición. Miren, aquí un poco estamos tratando de tomar en cuenta de que una palabra me puede direccionar ya a una frase. Si a ustedes les digo la palabra éxito, miren, esa es una palabra éxito, pero esto me permite o me direcciona a que yo pueda con facilidad dar frases relacionadas a lo que es la palabra éxito. Y de esa manera nosotros podemos ir ampliando lo que es la comprensión lectora. De la misma forma, si a usted le dice satisfacción, esa palabra hace que genere inmediatamente con rapidez a través de una frase. En otras palabras, frente a lo que yo enuncio en una palabra, mis procesos cognitivos trata de conceptualizar, definir y yo puedo dar ya una frase con respecto a esa palabra. Cuando nosotros estamos a diario realizando este tipo de cosas, sí, con facilidad nosotros tratamos de crear un hábito en poder dar a conocer con rapidez la definición con respecto a una palabra que estamos analizando o estudiando. Utilizar el contexto para dar significados a una palabra nueva. Esto, por ejemplo, hay que tomar en cuenta como muy necesario. Hay palabras que no la entendemos, no la comprendemos. Pero si nosotros tratamos de leer el contexto de sobre qué está tratando de realizar la lectura, nosotros podemos saber a qué se refiere esa palabra que no la conocemos del significado. Solo por el contexto. Hoy en día, por asociación, podemos identificar los significados. La clave está en entender todo el texto que está alrededor de la palabra que yo no entiendo. Y una vez identificado ya en sí de lo que se trata, ya puedo saber de qué estamos hablando, cuál es el significado de aquella palabra. Elegir el significado correcto de una palabra según el contexto, lo que más o menos estamos diciendo. Ya vamos a ver ejemplos más adelante. Esa cuestión por el video del YouTube, que es muy corto, no la vamos a explicar, pero ya en la clase virtual vamos a dejar claro con estas destrezas. Saber elegir un diccionario, la acepción correcta de una palabra en un contexto determinado. Miren, acepción. Ya, si yo hablo de acepción, dice, es tanto desconocido. Pero si yo leo, acá veo, por ejemplo, la palabra elegir, la palabra diccionario, veo una palabra en un contexto determinado. Entonces ahí ya trato de ver a qué se refiere la acepción. ¿Sí? Entonces de esa forma nosotros podemos ir entendiendo a qué se refiere. ¿Sí? Nosotros podemos llegar a conocer los significados cuando en contexto tratamos de entender lo que se trata la lectura. Saber pasar por alto palabras nuevas que no son importantes para entender un texto. Eso ya depende. A lo mejor en los jóvenes una palabra nueva necesita conocer para poder enlazar, para poder entender lo que en su conjunto dice el texto. Ya miren cómo nosotros vamos elevando el nivel. Ahora ya no solo palabras y frases. Ahora vamos en cambio a la gramática y la sintaxis. Cuando hablamos de gramática, debemos estar claros en saber regular la gramática de las distintas partes de la frase. Ahí en la gramática nosotros podemos identificar desde el modificador directo, modificador indirecto, de ahí viene el sustantivo, de ahí viene lo que es el verbo, el predicado, y es decir, todo lo que concierne ya a una estructura gramatical, tomando en cuenta como el punto de partida la oración gramatical.
Entonces ahí vamos a identificar qué nomás, por favor. El sujeto, el predicado y el resto de categorías de la oración. Identificar los referentes de las anáforas y de los deiticos. Deiticos. Eso un poco para tomar en cuenta, ya vamos a ver los ejemplos. Pero sí, nosotros debemos estar claros, ¿sí?, en la gramática y la sintaxis. No siempre podemos decir cuando hacemos las frases que el sujeto va a estar al inicio, como siempre, lo que hemos conocido desde el nivel primario. O sea, no siempre podemos tener esa estructura. Entonces, un poco la sintaxis hay que tomar en cuenta eso. La gramática es en sí, en su conjunto tenemos todos los elementos. Ya les digo, desde modificador directo, indirecto, sujeto, predicado, ya más de eso. Nosotros hablamos de que en el sujeto está el sustantivo y aquí también podemos hablar de los adjetivos y todas sus clasificaciones. Pero cuando hablamos ya de sintaxis, a veces vamos a tener el sujeto estará tácito, ¿ya? Pero se entiende a lo que yo quiero expresar, a lo que yo quiero escribir, a lo que yo quiero manifestar cuando estamos haciendo comprensión lectora. Reconocer las relaciones semánticas entre diferentes partes de la frase. Ya eso hay que organizar. Y cuando hacemos los análisis, sean estos de criterio, sean estos de reflexión o de contraposición, debe estar bien claro esto de la semántica. ¿Y alguna pregunta? Y acordáranse, por favor. La semántica, la sintaxis, hay unas preguntas que eso, la primera les mandé una de estas, una pregunta. Hoy ya les voy a mandar en este examen, va a haber de lo que es la semántica, la sintáctica y algo de Islam. Algo, bueno, hay 3 preguntas son esas. Tengo que enviarles para que ustedes traten de leer. Y a propósito, traten de revisar estos significados. Y cuando ustedes vayan a hacer las preguntas, ustedes tienen la posibilidad, por ejemplo, cuando hablamos de la gramática y la sintaxis, estamos tratando de las anáforas y de los deitiquios, ¿no? Entonces vean eso y también de la semántica, de la de la sintaxis, preguntas para que ustedes puedan estudiar a la vez y responder a la pregunta. Listo. A ver, veamos qué tenemos hasta ahí, porque ya se nos va el tiempo. Y la última, textos y comunicación mensaje. Esto un poco es para tratar de tomar en cuenta cuando usted está trabajando con un grupo de estudiantes, porque cuando usted hace sola, usted no lo va a realizar leer en voz alta. Ya habíamos analizado cuáles son las estrategias más bien para tratar de llegar a una comprensión oral, a la comprensión verbal. Sí, hemos revisado todo eso. Entonces, lo que nosotros queremos un poco es esto, a manejar con grupo de estudiantes, los textos y la comunicación y el mensaje. Entonces usted como maestro va a leer en voz alta, va a tratar de tomar en cuenta de que todos los alumnos estén atentos a lo que usted está realizando la lectura. De ahí, una vez finalizado la primera lectura, vamos a tratar de, en conjunto, entender el mensaje. Entonces ahí vamos a tratar de saber buscar y encontrar información específica y usted tendrá que decir, a ver, de todo lo que hemos leído, ¿cuál es la idea central? ¿Cuál es la idea secundaria? ¿Cuáles son los personajes que actúan? ¿Cuáles son los escenarios? Es decir, tratamos de detallar en su conjunto a todo lo que contiene ese texto que estoy tratando de comunicar para todo un grupo de estudiantes. ¿Sí? Pero cuando usted lo hace de manera individual, usted no lo va a leer en voz alta. Ya les decíamos, cuando usted va a leer en voz alta, va a necesitar de más tiempo, porque usted está vocalizando, sí, de manera pausada, pero para que entiendan sus estudiantes. En el caso personal, ahí no, solamente es su mirada y su campo visual hacia palabras, frases, oraciones o párrafos. ¿Sí? Discriminar las ideas importantes de las secundarias irrelevantes. Lo que les decía, comprender el texto con todos sus detalles, dividir el texto en sintagmas o partes significativas, saber leer a una velocidad adecuada al objetivo del lector y a la facilidad o dificultad del texto para poder seguir la organización de un texto de un libro. Por favor, esto van a revisar, estimados estudiantes, para la parte teórica,
Y esta parte también un poco ya no les alcancé a explicar en el video del YouTube. Les agradezco